Saludos y bienvenidos a Puebla de Sanabria, lugar donde se celebra la 11ª edición de la marcha de Mountain Bike Villa Puebla de Sanabria. 500 corredores inscritos. Ahí tienen el momento de la salida. Una mañana muy buena para la práctica del BTT en este paraíso natural que es Sanabria. Van a recorrer los corredores dos rutas a elegir, una larga de 65 kilómetros y otra corta de 40. Había libre elección. Discurrían las marchas hasta el kilómetro 25 por el mismo recorrido. La larga haría después 10 kilómetros más que la corta dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria. Vemos la salida desde las instalaciones de la Casa Municipal del Deporte, ese complejo deportivo que alberga el gimnasio, la recién inaugurada zona de aguas con esos spas para recuperarse, el campo de fútbol, las pistas de pádel, de tenis, de baloncesto, el epicentro del deporte en Puebla de Sanabria. Ahí tienen los 500 corredores, 500 ciclistas dispuestos a disfrutar de lo que el Club Deportivo El Pinar les había preparado. Venía gente de todo el mundo, porque el corredor más lejano era un corredor sudafricano de Johannesburgo. Hay kilómetros entre Puebla de Sanabria y Johannesburgo. Poco a poco van tomando la salida todos los participantes. 500 personas, les recuerdo. Echar a andar una prueba de estas características es un poquito complicado, sobre todo en la salida. Salir juntitos, pero había la organización previsto este inicio por un sendero, un camino ancho con una subida de 3 o 4 kilómetros, picando siempre hacia arriba, lo que favorecía que el pelotón se fuera estirando. Porque íbamos a afrontar enseguidita los senderos, lo más bonito de esta tierra. Con mucha más calma, los últimos en salir, más tranquilos. Es una prueba no competitiva, aunque sí se marcan el tiempo que invierte cada uno. Es una lucha contra sí mismo y sobre todo un día de disfrutar de naturaleza. El día antes habían caído unas lluvias torrenciales, lo cual había dejado el terreno bastante encharcado. Ideal para la práctica del mountain bike. Ahí lo tienen. Nuestra novedad para esta prueba, esa cámara onboard que normalmente gestiona y maneja nuestro compañero Jorge Vega en la moto, pues hoy se había vestido de corto y a los mandos de una bicicleta. Ahí lo tienen, ofreciéndonos esos planos. Primera parte del recorrido por ese lecho del embalse que hasta hace bien poquitos días estaba negado por las aguas. Enseguida se subía a ese puerto que hacía estirar el pelotón. Empezaban esos caminos más estrechos, con descensos vertiginosos donde había que agarrarse bien y se comenzaba a disfrutar de la bicicleta. Algún pasito complicado, esa cuneta que había que bajar. Pasábamos también por esos túneles que facilitan el tránsito de la fauna por debajo de la A52. Se tocaba alguna población, en este caso la de Triufé, desde continuar subiendo. Los primeros compases de la prueba son todos hacia arriba para, como decíamos, facilitar que cada uno vaya cogiendo su ritmo, vaya encontrando su sitio en la prueba e ir así haciendo más fácil el caminar a todos. Claro, había subidas, posteriormente descensos rapidillos, donde se recuperaba uno, respiraba y se disfrutaba de la bicicleta. Uno de esos caminos cruzaba esa pequeña carreterita que ven al fondo, que da acceso a una piscina natural en la localidad de Robleda. Una piscina con un agua gélida que en el verano recibe bastantes visitantes en un enclave maravilloso.
el Rigueiro de Robleda. Quédense con ese nombre si visitan Sanabria, es uno de los lugares a los que hay que acercarse para probar sus frías aguas. Saludando los corredores a la cámara, a nuestra compañera Belén Álvarez, que apostada en ese camino iba inmortalizando el paso de Josmi, el mítico corredor zamorano, miembro del Lastra Team, que vuelve por sus fueros. También Roberto Tuda, otro histórico del ciclismo zamorano. ¿Y quién les habla? También poniendo en práctica lo que más le gusta a uno, el ciclismo. Y extremaban los corredores la precaución al paso de esa pequeña carretera. Estaba todo, como ven, perfectamente señalizado. Y empezaban también los senderos, esos senderos maravillosos en esos bosques de robles con ese verde. Es imposible transmitirlo aquí a través de las imágenes, ese olor y ese frescor. Casi toda la ruta a partir de aquí va a ser a la sombra por estos maravillosos parajes. Y vamos a asistir en directo a un pequeño percance de nuestro compañero. Lo tienen, se va embalando, velocidad de crucero. Se estrecha. Unas piedras que hay que sortear y ¡ay! Ese árbol que interrumpe el camino, afortunadamente sin consecuencias. Tenemos la repetición de la jugada. Como pueden ir comprobando, la señalización del circuito con esas cintas que habían puesto los miembros del Club Ciclista El Pinar era perfecta. También esas tablillas que indicaban la dirección, los pasos peligrosos, los cruces. Esas cintas que al acabar la prueba, quiero insistir, es recogido hasta el último papelito, hasta la última suciedad por los miembros del club deportivo. Luego se tiran 2 o 3 días recorriendo de nuevo esta ruta para dejar todo tal y como lo encontramos. Las zonas de umbría, como pueden apreciar, había mucho barro, hacía que los corredores tuvieran que extremar las precauciones en esos pasos donde hay piedras, donde hay bastante barro, algún regato que venía bastante crecido por culpa de las tormentas del día anterior. Nuestro compañero sortea sin problemas. En este trocito de sendero que nos lleva hasta la localidad de San Pil, había que tener muchísimo cuidado con las ortigas que flanqueaban los dos lados del sendero. En cuanto te salías un poquito de la trazada, se te calentaban las piernas. Este sendero que nos dejaba en la localidad de San Pil, un poquito de respiro, un poquito de asfalto, oportunidad para soltar un poquito las manos del manillar, aprovechar a beber, hidratarse un poquito. La temperatura comenzaba a subir y relajar un poquito el cuello y las piernas con un pedaleo más fácil. Y después de ese pequeño descanso para el cuerpo, volvíamos a los senderos bajo esos robles donde el sol empezaba a penetrar ya en la espesura del bosque para irnos alumbrando un poquito el camino.
transitábamos cerquita del único pueblo que hay en Sanabria que está abandonado, Chaguaceda. Quedan los vestigios, esas paredes que sus otrora habitantes tenían como para delimitar las huertas, los prados. Una pena, una población que murió, que desapareció del mapa, aunque todavía le quedan algunas construcciones en pie. La velocidad se incrementaba cuando picaba para abajo esas curvas cerradas. Habíamos pasado también al lado de Valdespino. Nos estábamos iniciando una de las zonas más bonitas y más técnicas de toda la prueba. El descenso hasta Villarino, el río de Villarino, el descenso que lo van a comprobar ahora mismo, como la bicicleta a duras penas va a entrar el manillar entre los árboles. Pero vamos a disfrutar de esta bajada con el sonido de ambiente para que vean y escuchen. Cuando acababa el descenso, en el trozo más técnico, en el más bonito, se encontraba apostada nuestra compañera Monse Prieto, inmortalizando en su cámara el paso de los corredores. Ahí tienen a nuestra fotógrafa, también miembro del Club Ciclista El Pinar, que esta vez la buena de Monse había cambiado los pedales por la cámara de fotos. Una vez terminado el descenso, se pasaba ese puente empedrado sobre el río que da acceso a la localidad de Villarino para iniciar un tramo duro, con esa hierba fresca que se agarra a la bicicleta, que parece que llevas a alguien sentado en el sillín contigo, porque la bicicleta no avanza. Ven como los corredores tienen que subir piñones, aumentar la cadencia y se ralentiza muchísimo la velocidad. Una rampa considerable la que da acceso a este pueblo. Un alivio para las piernas en plena subida, que se acabe esa hierba y comience el cemento. Vamos a cruzar la carretera que lleva hasta el santuario de la Alcobilla, otro de los lugares importantes para visitar si se acercan por Sanabria, con esos castaños enormes y centenarios. En todos los cruces, lo van a ir viendo, están los miembros del Club Ciclista El Pinar señalizando y ayudando a los corredores, indicándoles por dónde tienen que transitar. Y en los pueblos la vida continúa. Aquí lo van a ver desde esta cámara subjetiva. La gente de los pueblos continúa sus quehaceres. Ahí tienen un coche que sale de su garaje y las caballerías que todavía quedan en estos pueblos, que tienen que ir a beber a los pilones.
como siempre fue. La marcha cicloturista es disfrutar de la naturaleza, pero también del entorno, respetar sobre todo a los habitantes y dar a conocer a Sanabria en el mundo. Después de Villarino había un descenso trepidante y se llegaba al primer alto. En el camino, el descanso en Trefacio. En plenas fiestas estaba la localidad y sus habitantes se volcaron con la organización y con los corredores gestionando ese primer avituallamiento. Estábamos en el kilómetro 19 de la prueba. Iban llegando los corredores a este primer avituallamiento donde la organización no había escatimado. Ahí tienen todo tipo de viandas, cantidades ingentes de comida para poder recuperar. Había que tratar como se merecen a todos los participantes. Esos plátanos nos reponen del potasio que hemos perdido con los sudores. El sol no terminaba de romper esas nubes, pero la temperatura ya era alta, se estaba a gusto, aunque con ese puntito de humedad de la llovizna del día anterior, de esas lluvias, hacía que la sudoración fuera importante. Momento que algunos también aprovechan, habían sufrido algún percance en el barro y para lavarse esas manos, las piernas, limpiarse un poquito. Público también observando la carrera. Manolo Cabico, un histórico del fútbol sanabrés, que se había acercado a ver el paso de los corredores. Los habitantes de Trefacio, con su alcalde a la cabeza, agradecerles desde el Club Ciclista del Pinar cómo se volcaron con la organización. Había también miembros del club echando una mano a repartir esas viandas entre los corredores. Y después del avituallamiento comenzaba otra de las partes duras de esta prueba. Se ascendía hasta la localidad de Cerdillo. Una subida de nuevo entre robledales, castaños, muy dura, donde aparte de ser dura había que tener técnica, aunque alguno, como ven en nuestras imágenes, Eduardo Justo hacía alarde de su control sobre la bicicleta. José Fernández, también del Club Ciclista El Pinar, que pasaba delante de nuestras cámaras. Que tienen esas bellas imágenes de ese camino flanqueado por esos castaños tan típicos de la zona. Se iba desde Cerdillo a media ladera, buscando, siempre en sentido ascendente, la localidad vecina de Murias. Dentro de Cerdillo también había unas rampas tremendas en las calles, un lugar que los que hemos entrenado por esta zona, los que somos de aquí y que hemos corrido en bici, denominábamos como el Mortirolo Sanabrés, una pequeña carretera que une las dos localidades que los corredores solo usaban en un pequeño tramo, que unía los dos pueblos. Como les decía, al paso por la iglesia son unas rampas tremendas. La pena es que el paso del tiempo ha ido deteriorando ese asfalto y no es muy recomendable ahora mismo con una bicicleta de carretera pasar por esa zona. A las afueras de Murias era donde se dividían las dos alternativas para los participantes. Habían pasado ya una cota máxima de 1200 metros de altitud y los más valientes, los que iban a hacer la ruta larga, llegarían hasta los 1500 aproximadamente. Una vez llegado a Vigo, tenían que subir desde Vigo casi hasta la Laguna de Peces, para luego retornar a San Martín de Castañeda y volver a unirse con el recorrido de la marcha un poquito más corta. Había 10 kilómetros de diferencia entre una y otra.
Continuaban en esta zona un poquito más despejada por culpa de la altitud, donde aparecen ya esas escobas, esas urces más típicas de la alta montaña. Y ahí tienen en nuestras imágenes el vencedor en pasadas ediciones, el corredor del Cruz Ciclista Alpinar, Jesús García, que había sido recientemente padre. Desde aquí le felicitamos en esta primera prueba después de su paternidad, la cual se la tomó con más tranquilidad que otros años, debido a la responsabilidad. Magníficas las imágenes de nuestra compañera Belén Álvarez, esos helechos tan típicos del paisaje sanabrés. Decíamos que con la altitud se abría, desaparecía el bosque, comenzaban las escobas y de nuevo volvemos a esa cámara onboard que portaba nuestro hombre Jorge Vega en ese descenso vertiginoso esta vez por un camino ancho con algún castaño a los laterales del camino. Buena técnica había que tener para bajar a alta velocidad, ya que el camino, al estar poco transitado, ya no quedan prácticamente labores de campo, no hay carros, no hay bueyes. Los caminos poquito a poco se van perdiendo algún todoterreno que pasa muy de vez en cuando a atender las colmenas que tienen los lugareños. Pueden ver los surcos que va dejando el agua en la carretera. Una zona muy técnica y muy rápida. Ahí tienen ese pequeño cruce, como también había tablillas para señalizar la ruta correcta. Una ruta que llevaba marcada, quiero destacar, desde 15 o 20 días antes de la prueba, y en los últimos repasos que se dio no se había movido ninguna señal. Los habitantes de la comarca estaban deseosos y contentos de que una prueba y 500 corredores pasaran por su pueblo, ayudando en todo lo posible, indicando por dónde había que ir, lo más fácil. Ahí tienen como Jorge pierde un poquito el control de la bici, se nos va al agua, pero bueno, es lo que hay, un poquito de barro que tampoco viene mal. Está en el descenso a Vigo, aprovecha para beber un poquito. Interesante las imágenes desde el casco, en este caso de nuestro compañero, una primicia en pedaleo que hemos querido introducir en esta prueba. Uno de los artífices de la señalización y del diseño de esta ruta, Raúl, comentaba en la salida que estaba muy contento porque en el último repaso, la víspera de la prueba, no se había quitado ninguna señal, alguna que las inclemencias del tiempo habían tumbado, pero que en general la gente lo había respetado. Quiero recordar que en este punto estamos ya dentro del Parque Natural del Lago de Sanabria, o sea, un paraíso, poder pedalear libremente por un enclave de esta categoría, un parque natural. Nos acercábamos a Vigo, ahí tienen las primeras casas, un giro a la izquierda y comienza una de las partes más bonitas. Ya volvemos a los senderos. En este caso van a ser caminos tradicionales, los caminos que antiguamente utilizaban los moradores de esta tierra para desplazarse entre los pueblos. Estamos tomando el camino que nos lleva de Vigo a Pedrazales, pero vamos a disfrutarlo. Un camino que no todo es de descenso, hay que emplearse también a fondo pedal. Y una vez pasados como una exhalación por Pedrazales, continuamos. En este caso, las imágenes corresponden al camino tradicional que une dicha localidad con Galende. Una ruta muy frecuentada por turistas, por senderistas, ciclistas de montaña, incluso gente a caballo, ya que puedes transitar desde la villa medieval de Puebla de Sanabria hasta la misma orilla de ese maravilloso lago glaciar que tenemos en Sanabria, el lago de Villachica, también conocido por ese nombre. Es el lago de Sanabria, no se queden ustedes con la duda, que no hay más lagos. Bonito este descenso, también muy técnico, con unos
Peraltes, que nuestro compañero conoce bien, ya que durante una temporada estuvo residiendo en el puente. Era un lugar habitual por el que salía a pedalear. Una alta velocidad, un camino que estaba bastante buenas condiciones, mucho barro, como la tónica del día, pero que bueno, se iba sorteando, que al fin y al cabo es lo más bonito, acabar estas rutas también un poquito sucios. Desemboca este camino tradicional en el recién restaurado Molino de Galende. Ahí tienen ese paso con esos raíles que permanecen instalados en ese puente. Esos raíles estaban instalados antiguamente para que los carros no se salieran. Ese puente carecía de barandillas para que los carros no se salieran y cayeran al río. De nuevo un poquito de asfalto para recuperar en la transición. Esta por las calles de Galende, otra localidad importante de la comarca sanabresa. Camino tradicional de nuevo, esta vez Galende el Puente. Este camino transcurre paralelo al río Tera, una senda muy utilizada por otro de los moradores de esta tierra, los pescadores. Mucha afición a la trucha, aunque ahora desde la Junta de Castilla y León se lo están poniendo un poquito difícil. Ahí tienen, desde esa cámara subjetiva como Jorge, la profesionalidad, esos planos para mostrarnos también el río. Aparte de estar atento al pilotaje, tiene que captar siempre las mejores imágenes. Y comenzaba otro de los ascensos del día, el ascenso a la localidad de Cubelo, por ese sendero. Desde la zona lo llamamos el Revientacorazones. Vas por ese camino tradicional tranquilamente y de repente te tienes que meter en ese sendero que, aparte de ser técnico, estrecho, tiene unos desniveles considerables. Algunos optan, evidentemente, ante la dureza y la tecnicidad del sitio, por caminar un poquito, recuperar, oxigenar y dejar un poquito para después. Una zona de especial interés natural, la comarca esta que estábamos atravesando, donde se puede ver perfectamente corzos, jabalís e incluso, si eres vivo y andas avispado y tienes suerte, incluso algún lobo. Evidentemente, cuando vas por este sendero bastante tienes con ir siguiendo la rueda del que te precede y no saliéndote de la trazada. Saludaban al paso al lado de nuestra cámara a los corredores, el buen humor que prevalecía durante la mañana. Iban avanzando las horas, ya llevábamos unas cuantas encima de la bicicleta, empezaba a pesar, pero sabíamos que quedaba ya lo más fácil, lo más duro estaba pasado y ya solo quedaba disfrutar. Y de nuevo vemos a Josmi como el que tuvo retuvo, mantiene ese pedaleo que tan famoso le hizo en los años 90. Lanzaba la bicicleta en algún trocito más favorable, pero enseguida había que volver a bajar desarrollo, subir piñones. Y vemos a Carlos Alves del Club Ciclista El Pinar marcándole el ritmo a otro miembro del club, José Ramón, y los dos poquito a poco van haciendo camino.
tienen a quien les habla, llegando a la que es su casa, porque mi localidad de residencia durante muchos años ha sido Cúbelo. Y vamos un poquito ya tostadetes en este momento. Tienes la ventaja de que eres buen conocedor del terreno y sabes lo que te queda para llegar. Y cuando coronas y llegas a tu pueblo, que la primera imagen que veas sea tu familia, pues es reconfortante. Y en el avituallamiento, nuestra compañera Ana Lagarejos, que abandonaba por momentos su labor en el Centro de Turismo Rural Agua Llevada para echar una mano, también como miembro del Club Ciclista El Pinar. Transición rapidísima por el camino tradicional que nos lleva del puente a Puebla, y ahí está, majestuosa, la plaza que nos recibe, no sin antes pasar el último escollo y uno de los más bonitos de la prueba, ya sin vegetación a los lados, pero se va aproximando. Ahí lo tienen Jorge Vega, despacito, despacito, acercándose a esa subida a la Plaza Mayor, mientras algunos corredores, los más rápidos, ya iban entrando. Poco a poco se va acercando a esa plaza del Arrabal y a subir esa calle empedrada con un porcentaje importante y más, después de llevar unas cuantas horas encima de la bici. De uno en uno van llegando los corredores y con esa agilidad de pedaleo pues se agarra la terrible cuesta. Buen asfalto en el Arrabal y comienza la subida. ...200, 300 metros que quedaban para la meta, con ese empedrado que se hacía durísimo. En el primer tramo hay un descanso por el centro, que es la bajada de las aguas que los corredores íbamos buscando insistentemente para evitar esos botes. Y en imágenes vemos a Víctor Fernández, corredor del Club Ciclista El Pinar, que es el primero en completar la ruta larga. Me alegro personalmente por Víctor, porque ha superado 2 duras operaciones de cadera por un problema, pero que le han dejado, como podemos comprobar, en un estado de forma perfecto. Después de 2 años de mucho trabajo, ahí está el resultado. El primero en la ruta larga. Ahí es nada. Enhorabuena, Víctor. Poquito a poco iban contando esos minutos. En el puente de meta estaban y se hacía dura la subida a la Plaza Mayor de Puebla de Sanabria. Saludaban los corredores al coronar, algunos que terminaban y bajaban. Mientras tanto, Jorge seguía buscando la zona más cómoda para alcanzar la meta. Llegabas a la meta, la organización había dispuesto un avituallamiento perfecto, con frutas, tortilla, cerveza, vamos, no faltaba de nada para reponer fuerzas. Se atragantaba la cuestita. Algunos, y teníamos un personal pique con amigos y compañeros después de disfrutar de todo el día. Hasta el último momento echábamos el resto. Mucho público. Este tramo final de la subida, uno de los más espectaculares. Y en la plaza, una vez que coronabas, como decía, llega el relax y a descansar. Y ahí tenemos nuestro compañero, inmortalizado por nuestra fotógrafa, que cruzaba feliz y contento la línea de meta. Ahí
y saludando a los amigos, esa sonrisa que le delata. Conseguido el reto, hemos terminado la prueba. Mucha fruta para reponer esas sales. Y tienen esas imágenes preciosas desde la parte arriba del ayuntamiento, con la plaza como se iba llenando de corredores y de gente. Completaba también la marcha otro corredor ilustre, Eduardo Justo, que aprovechaba la llegada para compartir esos minutos con su padre. Y entre los participantes llegaba a la meta, sonriente, feliz y contento, un ex profesional, una estrella del ciclismo. Ahí lo tienen, Rubén Martínez, que había disfrutado con la ruta y se lo había pasado como un enano, pese a tener 2 averías. Y vamos a despedirnos. Con la llegada de todos los corredores damos por finalizada esta 11ª edición del Mountain Bike Puebla de Sanabria y nos despedimos, no sin antes recordarles: respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en Pedaleo.